Hola, soy cristiano, miembro de la Iglesia de Cristo. Y hoy quiero hablarte de por qué nos identificamos como Iglesia de Cristo. Debido a la diversidad religiosa actual, es habitual que la gente pregunte cómo se llama la iglesia donde te reúnes o a qué iglesia asistes. Esto ocurre porque en las congregaciones modernas adoptan nombres distintivos o títulos denominacionales para identificarse. Sin embargo, la realidad bíblica es diferente. En las Escrituras, la iglesia es llamada simplemente iglesia. La palabra iglesia es un sustantivo común que, por sí mismo, no es un título. Un sustantivo es una categoría gramatical que nombra personas, lugares, cosas, ideas o sentimientos. Ejemplos: mesa, Cristo, iglesia, libertad. Un título es una función que un sustantivo puede desempeñar en ciertos contextos. Ejemplo: en El Señor de los Anillos, Señor es un sustantivo que funciona como un título. En términos simples, todo título es un sustantivo, pero no todo sustantivo es un título. Pan, por ejemplo, es un sustantivo, pero no un título. La palabra iglesia funciona como título denominacional cuando se refiere a una entidad específica y distintiva, como hacen los grupos religiosos denominacionales. Ejemplo: Iglesia Católica, Iglesia Bautista, Iglesia Evangélica, Asambleas de Dios, Generación de Fuego, etc. Pero su naturaleza de sustantivo no la convierte automáticamente en un título. Depende del uso contextual. La palabra bíblica para iglesia es eclesia, del griego ek, salir de, y kaleo, llamar, que significa asamblea o congregación. Se refiere a un grupo de personas llamadas fuera del mundo hacia Dios, y se usa principalmente para referirse al cuerpo de creyentes en Jesucristo, ya sea en sentido universal o local, no como un título denominacional. Aunque la Biblia no usa iglesia como un título denominacional, sí la identifica de dos maneras principales. Número uno, por pertenencia. La palabra iglesia es frecuentemente acompañada por la preposición de, que indica posesión o procedencia. Esto no es un título, sino una declaración de a quién pertenece la asamblea. La preposición de, en la frase de Cristo que encontramos en Romanos 16:16, indica pertenencia o procedencia. En este contexto quiere decir que le pertenece a Cristo. Es importante señalar que de Cristo no es un sustantivo como si fuera un título, sino una preposición que indica pertenencia. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, la iglesia es identificada como la que le pertenece a Dios. En Hechos capítulo 20, versículo 28, la iglesia es identificada como la que pertenece al Señor. Número 2, por ubicación geográfica. Las iglesias eran identificadas por el lugar donde se congregaban, siendo el lugar un sustantivo propio al nombrar una ciudad, y por eso se escribe con mayúscula al inicio. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículo 22, la iglesia que estaba en Jerusalén. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En resumen, es por esta comprensión de las Escrituras que nosotros nos damos a conocer a las personas usando las frases de pertenencias bíblicas, tales como Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios o Iglesia del Señor. Y a nivel local nos identificamos según el lugar donde nos reunimos. Por ejemplo, en mi caso, junto con los hermanos, como la Iglesia de Cristo en el Mácaro. Al usar de Cristo, expresamos nuestra pertenencia al Señor. Y al nombrar el Mácaro, simplemente indicamos el lugar donde nos congregamos. No usamos este nombre como un título denominacional, sino como una forma bíblica de indicar a quién pertenecemos y dónde estamos.
siguiendo el modelo que Dios nos ha dejado.